El tema de hoy, que se titula Sed santos porque yo soy santo. Quiero comenzar en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 17. Todos necesitamos llegar a ese punto de ser santos, porque para eso fuimos escogidos, para ser santos y sin mancha delante de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos escogidos. Fíjese que cuando dice la palabra que somos escogidos, es como cuando usted digamos, yo veo a mi esposa a veces, cuando se está vistiendo para ir a trabajar y todo, y ella agarra y riega todos sus aretes. Fíjese, ella piensa que no la veo, pero sí la veo a veces hacer eso. Y lo que hace es regar así todos sus aretes ahí en un mueblecito, y de ahí escoge los que se va a llevar. Eso es escoger. Y así Dios nos ha escogido para ser santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, pues tenemos ese propósito nosotros. Y así como mi esposa dice, estos son los que me voy a poner hoy, pues así también nosotros, que Dios diga de nosotros, estos son los que quiero, estos son los que yo he escogido para que lleven mi nombre, para que me alaben, me adoren. Porque démonos cuenta que hoy en este día, por ejemplo, o todo el tiempo, hay mucha gente que quiere adorar a Dios, pero no conforme a ciencia. Los mismos judíos, decía el apóstol Pablo, ¿no? Hacen todas sus obras de corazón y todo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir esto? No conforme al conocimiento de Dios, no a la manera de Dios. Ahorita leíamos al principio, ustedes dicen que en Jerusalén se ha de adorar, pero nuestros padres aquí adoraron en este pozo en Samaria. Y Jesús, ¿qué dijo? Ustedes adoran lo que no saben. Imagínense qué tristeza que haya gente adorando lo que no sabe. Así es también cuando nosotros queremos adorar a Dios, queremos hacer las cosas, pero sin saber cómo hacerlo. Y parte de eso es la santidad. Bueno, quiero comenzar 1 de Pedro 1:14. Y quiero que usted se admire, se asombre, como yo también lo hice, de lo clara que es la palabra. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, parte de alguien que busca santidad es la obediencia. Déjeme decirle que los pasos para llegar a ser santo, lo primero que debe haber es obediencia, ¿verdad? Porque la desobediencia, ¿a qué nos conduce? Pues lógicamente a lo peor, a lo que no es santo. Así es la desobediencia. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, o a su ignorancia, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo acá? No se conformen a los deseos que antes tenían. Y conformarse, es triste esa palabra, conformarse. Tiene dos sentidos esta palabra. Primero, tomar la forma de algo, ¿verdad? Y lo segundo es nada más hacer eso y ya no hacer nada más. Eso es conformarse. Conformarse a los deseos que antes teníamos, estando en ignorancia, es decir, cuando no conocíamos la palabra de Dios, teníamos muchos deseos. La gran mayoría de deseos eran perversos, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Teníamos tal vez algunos deseos buenos, ¿verdad?
No, pues yo deseo estar en paz con mi familia, estar bien con ellos. Deseo trabajar para darles pues educación a los hijos, no sé, o sea, buenos deseos, pero también había deseos tremendos. Pero ahora aquí nos está diciendo, parte de la santidad comienza así: no se conformen, no sigan igual. Esto nos está diciendo realmente, no sigamos viviendo igual que antes, no tener los mismos deseos que antes teníamos. Luego dice el versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El que nos llamó es santo. Ahorita vamos a hablar del llamamiento también, porque es un llamamiento santo. Es algo tan especial eso. Aquel que nos llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Aquí nos habla ser santos al pensar, ser santos al hablar, ser santos al actuar, ser santos en el trabajo, ser santos en la escuela, en todo lugar, en todo momento, en toda situación. Que haya santidad en nuestra vida. Eso es ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y pues la palabra de Dios es clara y contundente aquí. Porque la santidad no puede ser, no existe santidad cuando un rato nos portamos bien, pero después ya no. No puede haber santidad ahí. Y déjenme decirles que la santidad se va construyendo poco a poco. La santidad es un estado en el cual nos tenemos que alejar, porque la palabra santo es alejarse, separarse de la maldad, del pecado. Es despojarse por completo, sacar. Poco a poco tenemos nosotros que ir sacando todo lo que es malo de nosotros. Por eso decía, no se conformen a los deseos que antes tenían, sino como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Luego dice el versículo 16: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y vemos acá cómo la palabra ya nos está enseñando a vivir en santidad. El versículo 17 dice: y si ustedes invocan por Padre, ¿a quién invocamos nosotros como nuestro Padre? Al Dios que es santo, dice. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La santidad y el temor de Dios van de la mano. Por último, contundentemente nos dice: ¿quieres ser santo? Condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. La peregrinación se refiere a el tiempo que estemos en este mundo, porque es un mundo en el que vamos de paso. Nosotros ya tenemos una morada preparada. Recuerde, ¿dónde está nuestra casa? Si yo le preguntara, por ejemplo, a Blanquita, ¿dónde está tu casa?, me va a decir: en el Tule. Pero ¿dónde está nuestra morada? Jesús, ¿qué dijo? Ustedes lo recuerdan, ¿no? Voy a prepararles lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Voy a prepararles ahí su lugar.
su morada. Entonces, estamos aquí de peregrinos porque vamos hacia un lugar que ya está preparado para los discípulos de Cristo, nada más. Discípulos de Cristo. Ahora, ¿cómo se ve que somos discípulos de Cristo? Pues el Señor Jesús decía, ¿verdad? Si quieren seguirme, nieguen todos sus gustos. Otra vez aquí, no se conformen a los deseos que antes tenían. Sean santos en toda su manera de vivir. Eso está queriendo decir Jesús también. Si quieren ser mis discípulos, pues hay que pagar un precio. Y el precio es despojar. Porque al final de cuentas, pues todos hemos pecado. La palabra de Dios es tan clara, nos dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Y la verdad no está en él, ¿verdad? Quiero que busquemos Isaías 1:5, porque realmente aquí nos dice cómo está la situación en el mundo. En Isaías 1:5. Esto Dios lo dice a su pueblo. Y esto Dios lo dice hoy a su iglesia también. Isaías 1:5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Ay, Dios mío, qué fuerte, ¿eh? ¿Por qué querréis ser castigados aún? Y esto se refiere por qué quieres seguir acarreando más consecuencias terribles a tu vida. Fíjese, porque Dios castiga. Bueno, la palabra de Dios dice que sí, pero nada más a los que toma por hijos. A los demás no los castiga Dios. Incluso dice ahí en Hebreos, ¿verdad? Si a ustedes Dios no los disciplina, es que no son hijos, son bastardos, dice, ¿verdad? No me gusta decir estas palabras, son muy fuertes, pero así tal cual lo dice la palabra. Entonces aquí está diciendo: ¿por qué quieres seguir siendo castigado todavía? Y es que de eso se trata la santidad. Cuando yo vengo a la santidad, me libero de ese castigo. Pero cuando no, tendrá que haber castigo de parte de Dios, porque Dios azota a todo aquel que toma por hijo. Reprende Dios fuerte. Entonces, ¿por qué quieres seguir siendo castigado aún? Y continúa aquí donde estamos, Isaías 1:5. ¿Todavía os rebelaréis? Es decir, todavía seguir siendo rebelde. Seguir siendo rebelde no buscar la santidad. Y nos dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y yo quiero que pongamos mucha atención en estas dos palabras. Eso es nuestro ser, lo que está diciendo acá: cabeza y corazón, ¿verdad? Cabeza y corazón. Escuchen, hermanos, pongamos atención a la palabra. Es muy clara, ¿eh? Toda cabeza está enferma, es decir, las maneras de pensar. Pongamos un ejemplo de las maneras de pensar. Si nuestra vida está solamente pensamientos, por eso es la palabra, ¿verdad? Pensamientos de bien y no de mal. Que en la cabeza está la batalla más grande. Siempre, hasta libros hay, ¿verdad?
la batalla de la mente. Hay muchos libros que hablan de eso y es cierto, realmente ahí es donde llega el ataque del enemigo, los pensamientos del enemigo, ¿verdad? Los primeros pensamientos del enemigo que llegan son los mismos que le llegaron a Eva. No te vas a morir. Si comes del fruto, no te va a pasar nada. Y así es como se pierde la santidad. Si haces esto, si pruebas esto, si tú vas acá, si haces esto, si miras esto, si escuchas esto, si hablas esto, no te vas a morir. De ahí es donde se pierde la santidad. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Si la cabeza de una persona anda mal y el corazón, olvídese ya de todo lo demás, La misma palabra que dice que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿por qué dice así? Es decir, cuidemos que en nuestro corazón no haya dolores, que no haya amargura, ¿verdad? Miren bien que no haya, bueno, ustedes, incredulidad también. Miren bien con cuidado que no haya corazón incrédulo para apartarse del Dios vivo. En el corazón nosotros podemos apartarnos, alejarnos fácilmente de Dios, y también acercarnos a Él cuando dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, el corazón y la mente, la cabeza, el corazón necesitan la santidad, esas dos cosas. Y aquí Dios está diciendo: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Eso pasa cuando no hay santidad en las personas, Pero sigamos adelante. Colosenses 3, 5 y 6. La palabra nos habla mucho, muy claro. A veces, bueno, a mí me pasó en algún tiempo que decía yo, pero ¿cómo no entendía yo esto? Tantas veces que lo leí. Y a todos nos debe pasar esto, porque se nos deben abrir las escrituras. Eso es lo último que hizo Jesús con sus discípulos, si usted lo recuerda. Después de haber muerto, resucitado, y antes de irse al cielo, Jesús les dio sabiduría para que comprendieran las escrituras, la palabra. Entonces, Colosenses 3:5, aquí también está claro. Colosenses 3:5 dice así: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Dígame si está claro o no. Hagan morir. De hacer morir, ¿a qué se refiere? Matar por completo todo deseo. Matarlo por completo. Si lo deja usted ahí agonizando y medio todavía como que abriendo un ojito, al rato se va a levantar y nos tumba, Así es lo terrenal. Así son las pasiones que hay en nosotros, los deseos, la naturaleza pecaminosa, las concupiscencias, pasiones y deseos de la carne. ¿Qué se debe hacer? Hacerlo morir. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y hablamos de pasiones cuando hay algo que lo anhelamos con todo el corazón. Así es el pecado muchas veces.
Así es la debilidad que tenemos muchas veces. Jesús le dijo una vez a sus discípulos, ¿no? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y mire quién lo estaba diciendo. Jesús, cuando estaba en carne, Él experimentó todo eso. Pero es por esto, porque se debe hacer morir los pecados, se debe hacer morir todo lo terrenal. Y hablando, bueno, aquí se refiere a todo el gusto que tengamos nosotros de las cosas de este mundo, todo lo que nos guste, ¿eh? Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todo lo que no es santo produce esto, la ira de Dios. Porque hay muchos que pudieran decir, bueno, pero es que es injusto, ¿no? No, Dios es justo. Dios, su diseño perfecto de Dios era eso, la santidad en el hombre y en la mujer. ¿Se ha preguntado por qué Dios hizo el huerto del Edén? Porque era un hogar ahí donde estaba el hombre y lo tenía todo. Y la presencia de Dios dice que se paseaba por el huerto. Era un lugar santo y solo había gente santa y Dios santo y todo era santo. Incluso el árbol de la ciencia del bien y el mal, ese era santo porque era exclusivo, apartado solo para Dios. Tanto que le dijo al hombre, no comas de ese fruto, de ese árbol. Ahí hay muchos otros. Y ese es el diseño de Dios para la familia, para usted y para mí, hermano. El diseño de Dios es la santidad. Se infiltró el pecado y todos los corazones se inclinaron. Todo pensamiento era de continuo solamente el mal. Y vio Dios que toda carne corrompió su camino, el camino de santidad. Así es, entonces vemos acá, esto es lo que Dios quiere, que hagamos morir lo terrenal, todo tipo de pasiones y deseos que hacen que no estemos en el estado de la santidad. Bueno, quiero que notemos dos cosas muy importantes: la santidad y la santificación. Recuerda que son dos cosas separadas totalmente, porque cuando alguien entrega su vida a Cristo, el Señor nos da un estado de santidad, pero todavía queda un proceso de santificación en el cual nosotros, porque Dios nos toma como estemos, la misma palabra lo dice, que mientras nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo nos dio vida estando como estábamos, pero requiere después de eso que nosotros empecemos a dejar lo malo para que lleguemos al estado de estar espíritu, alma y cuerpo en santidad. Los tres: el espíritu, el alma, Cristo se encarga de la santidad de esas áreas. Vamos a buscar Hebreos 10 del versículo 10 al 14. Y vamos a ver la santidad y la santificación,
Decíamos que son dos procesos diferentes. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Nuevamente, Hebreos 10:10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Porque de eso se trata el sacrificio. El sacrificio es para llegar a la santidad. El pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, sacrificaba un cordero, hacía diferentes sacrificios, carneros, toros, becerros, tortolitas incluso, palomas, muchos animales, ¿verdad? Porque en la ley decía, aquel que pues es pobre y no tiene mucho dinero, compre una tortolita, agarre y eso tráigalo pues, pero traer un sacrificio para llegar a la santidad. Ahora, nosotros somos santificados mediante la ofrenda, el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La santidad llegó a nosotros de una vez y para siempre. Y dice el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y haciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cómo? ¿Se quitaban los pecados o no se quitaban? En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes hacían los sacrificios, ¿se quitaban los pecados o no se quitaban? No. Cubiertos, exactamente. La expiación es cubrir el pecado. Pero ahí estaba. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único medio para quitar el pecado de una vez por todas. Por eso a través del Hijo, el Padre dice que quitan los pecados, los arroja al mar y no se acuerda de ellos. Entonces, los sacerdotes estaban día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? Por eso Jesús dijo: consumado es. ¿Qué significa eso? Ya se acabó el pecado. Ya no se va a hacer otro sacrificio más. El pecado fue consumado. Se acabó para siempre. Limpieza total, perfecta y para siempre. ¿Ok? Cristo, una vez que hizo, pues después del sacrificio del mismo, ¿a dónde se fue? No regresó otra vez. Bueno, hoy otra vez vamos a hacer el sacrificio. O después otra. No. Se fue a la diestra del Padre, en victoria y en haber acabado ya con el pecado por completo. Luego dice el versículo 13: de ahí Cristo llegó a la diestra del Padre, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A usted y a mí Cristo nos hizo una vez y para siempre perfectos. Esa es la santidad espiritual que Cristo hizo. Si no lo hubiera hecho de esa manera, la salvación se perdería. Pero como lo hizo de esta manera, nos dio salvación eterna. Ok, esta es la santidad. Esta es la limpieza en alma, en espíritu.
Pero ahora hay otra. Vamos a buscar Tesalonicenses 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Bueno, ¿qué les parece si leemos desde el versículo 1? Y nos dice: por lo demás, hermanos, le rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Es decir, ir creciendo. Aquí sí hay crecimiento, en la santificación hay crecimiento, Dice el versículo 2: porque ya saben ustedes qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Y el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dijimos que aquí vamos a hablar de la santificación. Porque diríamos nosotros: ok, Jesús ya nos hizo santos para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ok, pues vámonos a la pachanga, ¿no? ¿Verdad? Pues ya nos hizo santos, pues ya. No. Tiene que haber un proceso ahora en el cual es la santificación, y esa es la santificación del cuerpo. Versículo 3 nuevamente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Recuerde que hay fornicación espiritual también, pero aquí está hablando de fornicación en la carne. Porque dice el versículo 4: que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y déjenme decirles a qué se refiere este versículo 4. En el Imperio Romano, los griegos pues tenían costumbres muy fuertes, ¿no? Muy difíciles. Y esas costumbres eran que el hombre podía entrar a un templo, porque había templos de prostitución, o podía ir con las mujeres, y también tenían sirvientas que se encargaban de todo lo demás, y aparte su esposa. Fíjese. Y así era la costumbre, y así se hacían las cosas en ese tiempo. Por eso está diciendo aquí: apártense de fornicación, y que cada uno de ustedes tenga su propia esposa en santidad y honor. Es decir, nada más estar con su esposa. Ellos tenían la costumbre de ocupar a su esposa para una cosa, a las demás mujeres para otra cosa, y así, ¿no? Pero costumbres que no deben ser. Y ahora la vida de santidad, fíjese que hasta eso cuenta, el tener nada más a su esposa, pues, o la esposa al esposo, ¿verdad? Hasta eso cuenta para el proceso de santidad. Dice el versículo 5: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pasión de concupiscencia, decíamos que concupiscencia son deseos de la carne, deseos pecaminosos, pasiones y deseos pues que hay, ¿no? De maldad, de venganza, de todo tipo, de esas pasiones. Y entonces, pues los gentiles, que aquí pues resulta que en la iglesia, cada que se menciona gentiles,
se está refiriendo a gente pues que no conoce, no saben y no, por más que haga muchas cosas, pues no está con Dios, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, no como los gentiles, ¿verdad?, que andan en esas pasiones, concupiscencias de la carne. Y luego dice el versículo 6, parte de lo que es la santificación, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque no es santo aquel que agravia, es decir, que ofende, que dice o hace algo ofensivo, que engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Y luego dice el versículo 7, aquí vamos a hablar del llamamiento. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? A santificación. A tener un proceso en el cual presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que nuestra mente no nos conformemos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Presentarnos a Dios como cuando se presentaba un sacrificio. Si leyéramos nosotros, bueno, no nos daría un domingo tiempo de leer todo lo que hacían los sacerdotes para ofrecer los sacrificios de otras personas, Ellos tenían que hacer muchas cosas, desde cómo se lavaban el cuerpo, cómo se vestían, cómo se ponían algo que usted recordará, la mitra. Y recuerdan que en la mitra había una plaquita de oro. ¿Qué decía esa plaquita de oro? Santidad a Jehová. Esas palabras decía en la mitra. Santidad a Jehová. Y todo el vestirse y todo era un ritual para ofrecer el sacrificio. Fíjese. Entonces, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos limpió para que andemos en la inmundicia, o andemos en lo malo, o andemos ensuciándonos otra vez, no, sino para santificación. Y dice el versículo 8, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Vamos a 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, para ir terminando ya. Nada más nos faltan unos 15 versículos y ya. 2 de Timoteo 1:9, el llamamiento santo. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Es decir, ya veíamos ahorita que cuando nos salvó el Señor Jesús, que es el Salvador, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero nos salvó, pero nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hablando de la santidad del llamamiento santo, recuerde usted, ¿por qué es tan importante que estemos viendo este tema?
Sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué es tan importante? Porque Jesús va a venir ya pronto por su iglesia, una iglesia santa, ¿verdad? Efesios 5, 25 al 27, si lo leemos nosotros, que está hablando aquí de ¿qué? Del matrimonio, ¿verdad? Está hablando de cómo el marido debe amar a su esposa y cómo la esposa respetar a su esposo, y etcétera, etcétera. Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26: la entrega que hizo Jesús es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este versículo 26 yo encuentro tres palabras impactantes, Está la palabra santo, luego está la palabra puro y la palabra lavado, o como lo dice en femenino aquí, porque está hablando de la iglesia, ¿verdad? Santificarla, purificarla y lavarla por el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la iglesia. Y para eso se entregó Cristo, para santificarla, habiéndola purificado. Fíjese, santificarla, purificarla y lavarla en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia está hablando de nosotros, ¿Qué puede ser una mancha? Me gustaría preguntarles. ¿Una mentirita piadosa es una mancha? Sí, es una mancha. Un mal pensamiento, pensar mal del hermano, este cuate ya me cayó, pero ese es una mancha. Y la iglesia no puede tener manchas, ni una sola mancha, sino que debe ser santa y sin mancha la iglesia. Por eso es que es necesario persistir, exhortar a seguir en santidad. Usted sabe, decíamos ahorita, la palabra santo, separado, consagrado a Dios, apartado para uso exclusivo de Dios, alejado del pecado, apartarse del mal, y llega uno al estado de la santidad. Así es. Los apóstoles que escribieron la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento muchas veces nos dicen, ¿no? Aquellos ni siquiera les digan bienvenidos, ni siquiera los hospeden en su casa. Imagínense la manera de ser. Es que la santidad se debe de cuidar demasiado, porque también la santidad en un instante, en un descuido. Por eso nosotros debemos estar siempre luchando, siempre con cuidado, autoexaminándonos, ¿verdad? El cuerpo, estamos hablando de nuestro cuerpo, el proceso de santificación. Nada más quiero leer 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, del 19 y 20. Y nos dice este versículo:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Imagínense cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo. Y es que para eso nos los dice, ¿no? Aquí les está hablando a una iglesia que ya se estaba olvidando de esto, ¿eh? Ya estaba dejando entrar muchas cosas. Y dice acá, ¿qué acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, ya no nos pertenece nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es de Dios. Es más, la nueva versión internacional, me gusta cómo lo dice. A ver, vamos a verlo aquí en la pantalla. La nueva versión internacional dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fíjese. En pocas palabras, ya nuestro cuerpo no nos pertenece. Si queremos tener parte con Dios, si no, pues adelante. Pero nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos. Y hablábamos la vez pasada de que es ser redimido. Los esclavos eran los únicos que eran redimidos. Se les pagaba y se les daba su carta de libertad. Te compro para hacerte libre. Eso hacían. Y se les llamaba los redimidos. Y Cristo vino a hacer eso. Éramos esclavos nosotros del pecado. Y por eso es buscar la santidad. Y por eso Dios nos dice: sean santos porque yo soy santo. Para que el pecado ya no se vuelva a enseñorear de nosotros, ni presentemos nuestros miembros como instrumentos de injusticia. Y si usted lo recuerda, así lo dice la palabra. Así que ya no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Dice el versículo 20, aquí donde estamos: fueron comprados por un precio. Fuimos redimidos, pagados por precio. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Fuimos comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. ¿Qué debe de hacer nuestro cuerpo? Glorificar a Dios. Eso es ser santo, hermanos. Cuando estamos en santidad, nos alineamos bien. Miren qué hermoso versículo, rápidamente, Proverbios 10:9, porque quiero que ya terminemos pronto, pero falta mucho todavía aquí. Proverbios 10:9, escuche qué hermoso versículo, En la 60, ¿verdad? Está bonito aquí también. Proverbios 10:9: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Perder la santidad es eso, pervertir nuestro camino. Es fuerte y terrible esto, Por eso se dice muchas veces andar en malos pasos, porque va uno en camino de perdición. La integridad es parte de la santidad, porque ahorita estábamos hablando de eso: santidad en el alma, en el espíritu y ahora en el cuerpo, para que haya integridad. Bueno, vamos a finalizar. Primera de Tesalonicenses 3, del 12 al 13.
Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 12 y 13. Y nos dice así: y el Señor los haga crecer y abundar en amor. Fíjese qué hermoso, crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Y dice el versículo 13: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Con quiénes va a venir el Señor Jesucristo? Con todos sus santos. Y va a venir por los santos que aquí estamos todavía. Nada más. Pero para esto, irreprensibles en santidad. ¿Cómo debe estar nuestro corazón? Ahorita que leíamos Isaías, ¿no? Qué fuerte nos decía ahí. Qué tristeza leer eso, ¿ah? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Cuando el corazón anda mal, todo anda mal. Pero aquí, para que sean afirmados nuestros corazones, afirmar nuestro corazón, irreprensibles en santidad delante del Padre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuánto tenemos que seguir siendo santos? Porque Él es santo hasta que Cristo venga. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Nos inspira, nos infunde aliento tu palabra, nos exhorta también, nos corrige, nos reprende, pero para nuestro provecho, para el provecho de nuestra alma, para el bienestar de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestro mismo cuerpo, para el bienestar de quienes amamos y nos aman y quienes nos rodean. Y para esto debemos luchar para vivir en santidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Y siempre hemos preguntado: ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y aquí hemos leído que tu voluntad es que seamos santos, porque tú eres santo. Y para que tengamos identidad contigo, Señor. Gracias, bendice a tu iglesia y santifícala. Ayúdanos a seguir adelante juntos, Señor. Y gracias por tus bendiciones. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.